nuevamente un programa más de Esencia que estamos transmitiendo por la FM Orishá, el portal africanista y Herencias de Orún. Para comunicarte con nosotros al 011 443 57 446, al 011 532 35 410. Mientras tanto, si estás fuera del país, tenés que poner más 549, más 549, y ahí te vas a poder ir comunicando con nosotros, con nosotros, para poder así traer algo que te guste, hablar, temas, pedidos de música, saludos, todo lo que sea del ambiente de la radio y del ambiente de la página, todo lo que sea raíces afro, todo aquello que quieras difundir, que quieras hablar, que quieras estar con nosotros. Te estamos esperando por acá, por FM Orishá, el portal africanista Herencia de Orún, y estamos transmitiendo directamente por la EDB Guaraní Argentina y por la EDB Guaraní Bursaco, por las páginas de Facebook. Y vamos a esperar un poquito más, a ver si se están saludos desde Misiones, nos dicen acá. Gracias por estar ahí, gracias Babá, gracias por el apoyo, espero que se esté escuchando bien. Estamos probando los equipos todavía, estamos en directo y pueden haber o suceder algunas cositas que muchas veces vamos nosotros tratando de solucionar, o tratamos de poder traer a ustedes algo que sea mejor, de mejor calidad, y traer mejor, ya que tenemos toda esta tecnología a favor nuestra, también empezar a difundir, a estar. Y bueno, mientras se están conectando, sí, hay una sola conexión, porque ahora en este momento nos está faltando la otra conexión con la EDB Guaraní Argentina, que ya en un instante vamos a estar transmitiendo también. Hoy es un programita un poco largo, quizás se nos vaya de tiempo, así que vamos a comenzar dando de vuelta nuevamente los teléfonos. Para comunicarte con nosotros, 011 443 57 46, 011 443 57 46, más 549, y 011 532 35 410, más 549 si estás fuera del país. Estamos tratando de llegar a todos con temas relacionados a todo lo que es la vida, y también sobre todo a la religión nuestra, que es acá nos mandan Fade Tutúa Guaraní, saludos desde Neuquén. Bien, gracias por estar escuchándonos, dice que la radio se escucha perfecto. Ifa Yoquea Guaraní, buenas noches, ¿cómo está todo? Muchísimas gracias, hermano, por estar apoyando. Vuelvo a repetir, estamos transmitiendo por FM Orishá, el portal africanista Herencia de Orún, y también estamos transmitiendo en este momento por la EDB Guaraní Bursaco. Ahora en un instante vamos a conectar la EDB Guaraní Argentina para también ir por esa página. Bien, vamos a empezar a introducir un poquito el tema del programa. Cuando nosotros hablamos y traemos a alusión lo que se llama religión, lo que se llama fe, lo que se llama entendimiento, conocimiento y sabiduría, muchas veces nos encontramos, como me ha pasado en estos últimos días, encontrarme con algunas áreas de estudios universitarios donde tratan de estudios sobre religiones. Yo siempre fui muy que siempre me gustó todo esto, y por eso me inscribo o estoy en esos lugares tratando de aprender un poquito más de cada verdad de cada uno de nosotros. Pero hay algo que me llama la atención, y es que nosotros estaba pasando unos documentales o un, digamos, cine referente a la religión africana, sobre todo en la área sahariana, ¿no es cierto? Y claro, de mucha influencia musulmana, pero también estaban todo lo que es rituales, ritos y
y veía que no se entendía y lo que decían a niveles facultativos, a niveles universitarios, creo que no interpretan bien o no están bien empapados de lo que es el tema. Pero también eso nos corresponde a nosotros poder entrar y dar más claridad en lo que es la ritualística, no la ritualística en lo profundo, en lo secreto, sino lo que significa. Y claro que sí que tenemos nosotros que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no nos toman como si fuésemos fenómenos, como si fuese algo fuera de lo normal, paranormal, no entra dentro de los parámetros de ciertas formas de pensar, ciertas formas de creer. Entonces yo hoy empiezo a partir de ahora a tratar de ir develando los significados, la simbología y qué quiere decir. Porque vamos a empezar por esto. Nosotros, ¿qué es lo que venimos a hacer al mundo? Al destino, cumplir un destino. ¿Cuál es la función de cumplir un destino? Primero conocerlo, saber qué es el destino en cada uno de nosotros. Y así, sucesivamente vamos aprendiendo. ¿Para qué? Porque si nosotros vamos aprendiendo, tomando el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, que en Yoruba se dice Obon, Imo y Echo, quiere decir que nosotros vamos a ir dando y entendiendo y compartiendo funciones especiales dentro de lo que es la espiritualidad. Todas las espiritualidades son buenas. Cada una de ellas, toda la fe, todas las religiones, cada una de ellas tiene una parte de la verdad, de la parte de la verdad absoluta que es solo Dumare. Pero tampoco podemos dejar de interpretar y de entender. Si vos querés saber cómo es esa religión, para qué está, cómo piensa, cómo se forma, y no, por supuesto, ir a lo profundo o al secreto de la religión que hay en sí, que solamente está para aquellos que son iniciados, consagrados o allegados a esas religiones. No necesariamente necesitamos entender eso, pero sí entender el proceso. Y cada parte de eso tiene un proceso. Cada parte de eso tiene un proceso. Nosotros, quizás desde un principio, desde que empezó la colonización en África y la esclavitud sobre todas las cosas, todo lo que se nombraba o se decía era a nivel satánico. ¿Por qué? Porque ellos venían de culturas del cristianismo donde existe un ser que se llama Satanás, el diablo, para el cristianismo, que para nosotros no existe. Para nosotros hay fuerzas equilibradoras y tampoco pueden decirse que hay religiones malas. No hay religiones malas, no hay religiones que hacen maldades, no existe eso. La religión tiene elementos equilibradores. Vamos a ver si podemos conectar el teléfono para entrar en la página de la aldea guaraní argentina, y ya en un ratito, mientras se conectan por acá, vamos a seguir hablando de este tema. ¿Por qué lo traigo a alusión? Porque tenemos que aclarar que nosotros no somos lo que en un principio, y no estoy hablando mal de ninguna religión, no somos lo que en un principio se decía que el que venía de África, el ser humano que venía de África no tenía alma, no tenía espíritu, que solamente lo ponían para poder hacer la mano de obra que existía en ese tiempo con la esclavitud. Por eso pasaron muchas cosas y en el mundo suceden situaciones porque nada de esto se aclara, nada de esto se estudia, nada de esto se informa. Siempre se hace de tratar de dar una verdad y no la otra, y siempre se trata de cubrir esas mentiras o esas faltas graves que se cometen ante la sociedad o hacia un grupo de la sociedad. Somos todos seres humanos, somos todos iguales. En el mundo no hay nadie que sea superior a nadie. Hay conceptos, hay formas, hay procesos, ¿no? de la persona. Unos vienen más en una función de destino, o por ejemplo, a ser un gran deportista, a ser un gran actor, a ser un gran médico, a ser un gran padre, a ser una gran madre, a ser un gran hermano, a ser un gran hijo. Todas son funciones, pero somos todos iguales y todos somos seres humanos. Por eso quiero traer acá, porque cuando mostraban esas afirmaciones, hablaban de la maldad,
hablaban de cosas medias como satánicas, si bien se frenaron un poquito en los conceptos, porque por supuesto que uno interactúa, ¿no?, con los profesores sin faltarle respeto, pero tenemos que mostrar esto, porque nosotros no conocemos. Primero, nosotros sabemos que a través en el universo es todo vibración, todo se mide por hertz, se mide por colores y se mide por esa frecuencia de colores. El tema es que hay que entender esto, y en IFA nos enseña todo esto. IFA es cuántica pura, física pura, medicina, es arte, es música, es todo aquello que podemos tener entendimiento, conocimiento y también sabiduría. Vamos a ver si... Ahí está. Vamos a empezar a transmitir también por la Vega Guaraní Argentina. Así nos van escuchando todo. Está todo funcionando. Acá te conecto este micrófono, así tenés para hablar, Gladys. Bueno, sí, seguimos por eso. Entonces nosotros tenemos que entender eso, y IFA también nos enseña esto. Nosotros tenemos que empezar a encontrar que no es solamente el concepto de una inmolación de un animal, no es el concepto de una egue solamente, es algo mucho más profundo de todo lo que nosotros vamos aprendiendo, haciendo, conociendo, comprendiendo y ubicando. Y hay que entender bien el rito. Si nosotros no entendemos eso, no podemos transmitir a los demás nuestra parte de la verdad. Para nutrirte de las verdades tenés que ir tratando de ver constantemente qué podemos ir haciendo. Hay un problema con la conexión de la página de la Vega Guaraní Argentina, así que vamos a tratar de ver que está transmitiendo. Bueno, porque acá me pone... Bueno, bien, son errores que pasan y son cositas que nos pasan. Tenemos acá los equipos, pero a veces se nos escapa algo. Bien, entonces, gracias a los que están ahí conectándose, IFA Yoqué, Alfredo Prevítera, IFA Somó Guaraní, IFA de Yería Guaraní, Jorgito, ¿cómo estás? Ruth de Imanjá. Bueno, seguimos hablando todo este tema. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a entender. Si nosotros queremos que nuestra religión, que en realidad IFA, decirle religión, es como cortarle los rayos de acción de IFA. IFA es filosofía de vida, medicina cuántica y un montón de aspectos infinitesimales. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que entender nuestros conceptos, nuestros preceptos, nuestra forma, nuestra filosofía de vida, pero también mostrarla y mostrar las transparencias. Está bien. Está transmitiendo ahí, porque ya me están diciendo que está transmitiendo. Bueno. Ahí está cargando la página de la Vega Guaraní Argentina. Bueno, tenemos un problemita con la parte esa, pero no importa. Seguimos con este tema que es muy interesante. Nosotros debemos conocer y transparentar todo. No podemos inventar porque IFA nos dice que ya está todo escrito. No podemos inventar, no podemos mentir, no podemos estafar, no podemos creernos algo de lo que no es. Y somos parte de esa naturaleza, somos parte de esa información. ¿A qué voy yo? A que nosotros tenemos que empezar a entender, comprender cada uno de nosotros dónde estamos parados. Primero, las posiciones de nuestro Ori. Ori es un concepto donde lo voy a repetir ahora porque parte del programa está basado en todo esto, en lo que es la energía, lo que es la recepción, en lo que es la conexión y lo que es la función de cada acción, de cada eso en nuestro cuerpo y en el universo físico. Y vamos a empezar a encontrarnos, a interaccionar con el universo paralelo. Gracias a Cristina Andrea Loto, gracias por estar ahí conectados, muchísimas gracias. Acá de la Vega Guaraní Argentina ya se están conectando, gracias a todos los hermanos y aquellos que están por acá. Les vuelvo a decir, entonces, si nosotros queremos demostrar, porque IFA va a seguir estando aún cuando nosotros nos hayamos transformado. IFA va a seguir creciendo, IFA va a seguir andando, IFA se va a seguir accionando y fusionando en el mundo, en el universo,
en el universo tanto físico como en el universo espiritual, o el universo que nos vemos, el universo no tangible, que no podemos verlo ante los ojos nuestros. Bien, el tema es, si nosotros queremos conocer las religiones, tenemos que estudiar, tenemos que ver también, pero tenemos que saber los conceptos, nuestra función y qué es nuestra religión. Vuelvo a repetir, para mí IFA no es una religión, sino es una forma de vida, filosofía de vida, porque contiene todo, todo. Si yo le pongo religión, que en realidad es como hacer cortarle esa acción, ¿no es cierto? Pero es una forma de hablar, es una forma de escribir. ¿Por qué? Porque es una forma legal que está reconocida en el mundo para interpretar una forma de creencia. Religión. Religión, que quiere decir unir, volver a traer, es la función que entiende el ser humano. Y siempre, desde un principio, el ser humano buscó esta condición superior, o que algo superior había. Entonces, vamos a lo profundo. Vamos a lo que dice, por ejemplo, el libro sagrado de los cristianos, que dice Romanos 13. ¿Qué dice Romanos 13? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta parábola de la Biblia estamos hablando de que lo que corresponde a algo en función de ser, tiene que ser eso. Y nosotros no podemos hacer creer cosas que no son, que no tenemos, que no funcionamos así. O sea, empezamos a ver cuál es el conocimiento de lo que nosotros tenemos. Y bueno, y para empezar al principio de todo, si sabemos que somos, todo es energía y vibración, y que el universo es energía y vibración, y yo le voy trayendo acá Odu que hablan y que explican cada paso de todo esto para que entendamos mejor, y que no va solamente en la función de una inmolación, no va en función tampoco solamente de una acción de la EWE, pero sí va en función de lo que produce, de lo que actúa en función energética, atómica y subatómica. Y ahora vamos por qué. Voy a ir explicando por qué y voy a ir de a poco trayéndole y explicando cómo es desde mi punto de vista y qué es lo que nos enseña IFA. Todas las fuerzas que nos componen son átomos y moléculas. Y estos átomos, estas moléculas de la naturaleza, son electromagnéticas. O sea, electromagnética es una función de acción de estos elementos. Por lo tanto, toda reacción química que pasa por nuestro cuerpo, pasan por las células de cada uno de nosotros. Imagínense que son miles de billones de células que estamos compuestos, pero también esas células están compuestas de átomos, que son miles de millones, de billones. ¿Me entienden? O sea, la célula es tan chiquita que nosotros tenemos billones, y los átomos son billones de elementos. Esas células son básicamente procesos todos electromagnéticos y funcionan así. Ahí vamos a seguir entendiendo de por qué la función de nuestro Ori, de por qué la función de los Orishá y de los Irumolé en nuestra vida y en todo el universo. Y les voy a traer acá una parte donde nos enseña IFA cuando llegaban los 16 primeros Meshis. Cuando llegan al mundo los 16 primeros Meshis enviados por Olodumare para la construcción de toda la creación, y en cada Odu Meshi nace algo, se crea algo. Imagínense que Odu, para los que no conocen y para los que están escuchando que no son de IFA, Odu, para los que ya conocemos, bueno, pero yo lo voy a volver a repetir. Odu quiere decir, en Yoruba, al castellano traducido, quiere decir matriz o útero, porque en eso hay una confección de energías que se entrelazan dentro de lo que es la maravillosa construcción de Olodumare en una acción dinámica del dinamismo de todo esto que se va creando, de la creación divina. Bien, hasta ahí se entiende. Quiere decir que de ese Odu matriz, al ser un útero o una matriz, ¿qué va a hacer? Va a parir algo, va a salir algo de ahí.
energéticamente hablando, en producción de cómo se va a hacer lo que es físicamente lo que se va a producir para este mundo físico. Entonces nosotros vamos sabiendo que en el universo todo vibra, todo vibra en función. Y se miden hertz esas vibraciones, pero todo vibra. Recuerdan que hablábamos de Inmo, Okbon, Inmo y yo, que hablábamos, ¿no?, del conocimiento, entendimiento y la sabiduría, venían con un zumbido, o sea, una vibración. Habíamos hablado en los programas anteriores. Y acá, ¿qué nos dice Ifá, no es cierto, con el tema esto de los procesos electromagnéticos dentro de las células? Dice Ifá que las enfermedades, por ejemplo, las pandemias, como tuvimos una gran pandemia, nosotros conocemos porque vivimos esa pandemia del coronavirus, pero la humanidad siempre pasó por esas situaciones, por pandemias, endemias y un montón de enfermedades y situaciones a niveles mundiales. Y acá es donde vamos a ir explicando todo esto. ¿Qué dice Ifá? Que las enfermedades pandémicas y la muerte a través del coronavirus o cualquier pandemia no fueron afectadas externamente o nefastamente por causa de un virus, sino que existía algo ajeno y que era nuestra conciencia que hacía el proceso de este accionar. Acá vamos a empezar a entender de por qué Ori, recuerden, Ori, o yo, primer pronombre personal, yo, y Ri, que es un verbo que quiere decir tener, absorber, tomar. Y fíjense en cómo esto está ligado, y que por supuesto que nosotros ya sabemos que Ori, la traducción es cabeza, pero en realidad se refiere a la conciencia. Y acá nos dice Ifá que existe algo ajeno a nuestra conciencia, pero que está relacionado con la conciencia. Es una opción creada por resonancias de bajos niveles de conciencia humana. Recuerden esto, recuerden el famoso agujero negro dentro de Ori, recuerden cuando nosotros hablamos de cuando entra el Enini, empiezan a entrar los ayogunes, que bien empiezan los equilibradores. Pero ¿por qué voy a todo esto? Para que se pueda entender por qué nosotros pasamos también un montón de procesos, que esto va a ser tanto mal como bien a toda la humanidad, individualmente a cada uno de nosotros. Entonces, es una acción creada por resonancia de los bajos niveles de conciencia humana. Esto nos enseña Ifá siempre. Cuando nosotros entramos en vibración, ¿ves la palabra vibración? Entramos en función de baja conciencia, empiezan a producirse efectos. Y miren, esto lo afirmó un psiquiatra llamado David Hopkins, que era una eminencia en psiquiatría, y un investigador de conciencia, que él decía que el 85 al 90% estamos vibrando en los 4 primeros niveles bajos de energía. Niveles bajos de energía de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son, por ejemplo, el bochorno, la culpa, la apatía, el dolor. Y cuando se refiere a lo que es el bochorno, se refiere a la sofocación, a la vergüenza, a la asfixia, a todo lo que entra en la depresión. Esos son niveles bajos de conciencia, o sea que son resonancias bajas de conciencia. Acá vemos que se están... Cristina Garrido está ahí también por acá. Bueno, buenísimo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Pero... ¿Se puede hablar acá? Sí, se puede hablar, sí. Hola, ¿me escuchás? ¿Ahí? Sí, dale, a ver. ¿Ahí? ¿Me escuchás ahí? Habla fuerte nomás. Ah, bueno. Hola, buenas noches. Soy Leiva Pamilerín y estoy acá de asesora técnica, haciendo la logística, ayudando al papá, a ver, y viendo a ver si está acertado en lo que dice, estoy inspeccionando. Los que me conocen no me lo van a creer. Bueno, les cuento que estamos conectados. Gracias por todos. ¿Se escucha? ¿Vos me escuchás?
Sí, va a hablar fuerte nomás, que se escucha. Gracias por todos los que están conectados, gracias por la disposición, por la predisposición, por estar ahí ocupando un poco de su tiempo para escucharnos, para apoyar estos proyectos que se hacen en pos de transmitir las enseñanzas de IFA, ¿no? Todo este modo de vida que tiene que ver con, más allá de lo que es netamente ritualística, también con todo, con la ciencia, con la naturaleza, con lo espiritual, con lo psicológico, con todo. Estamos conectados con el FM Orishá, transmitiendo en vivo FM Orishá, el portal africanista, también desde Herencia de Orún, y aquel que quiera opinar o mandarnos cualquier tipo de mensajito para contribuir con estos programas, pueden mandarlo al 011 443 57 446. Les repito, 011 443 57 446. Y si están en el exterior, más 549. Y el otro teléfono es 011 532 35 410. Y bueno, estos teléfonos son para cualquier tipo de consulta, para que participen con cualquier pregunta, y sería genial cualquier duda que tengan con respecto a esto que se está diciendo en este momento. Estamos dispuestos a contestar preguntas, y así que por favor participen. Gracias. Opo Cristina Andrea Lotto, gracias por comunicarte. Fade Yeri, bueno, un fuerte abrazo también para vos. Gracias Jorge Morales de México, gracias por sus bendiciones, gracias, y dice, gracias y Yanifa por su apoyo. Gracias por Sofi Costello, Apurubo Llevaba y ya y comunidad. Gracias por estar ahí. Bueno, entonces seguimos hablando de los 16, habíamos hablado de cuando Oludumare envía los 16 primeros Odus Meshis para empezar el proceso de toda la creación. Pero Oludumare mandó a Oshun, manda a Oshun con el proceso de lo que iban a ser los 16 Odus Meshis. Pero resulta que acontece que cuando están empezando en la preparación, en el proceso, empezaron a notar que los animales no se procreaban, morían las flores, no había frutos, los árboles no daban fruto, todo no tenía vida en función. Entonces, como se empezaron a preocupar, fueron y hablaron con Orunmila. Orunmila le dice que él va a transmitir esto a Oludumare. Yo se los cuento así, después les voy a decir qué es lo que quiere decir en todos estos aspectos. Porque tiene todo un mensaje de todos los EC que hablamos en IFA. Todo tiene un mensaje, una función, una acción y una reacción. Entonces, Oludumare le dice, al escuchar a Orunmila, que le dijo que le diga a los 16 Meshis que él había enviado a Oshun para que interactuaran con los 16 Odus Meshis. Pero ellos, como esto entre paréntesis, porque si no vamos a ver que van a empezar a decir que es una religión machista, no es así. Son historias para poder encontrar y entender lo que están queriendo transmitir IFA en esa sabiduría divina. ¿Qué dice? Que al ser mujer, bueno, la dejaron de costado, no le prestaban atención. Bien, el tema es que Orunmila vuelve a la tierra, vuelve al lugar de función de la creación, y les dice que, Oludumare le dice que tomen en cuenta a Oshun, porque él la mandó para hacer la función de la creación. Y Oshun cumple una función fundamental dentro del universo físico. Ustedes habrán escuchado hablar de la famosa fórmula H2O. H2O, que es la partícula del agua. H2 quiere decir hidrógeno 2, oxígeno 1, o sea, son 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, van a formar una partícula de agua. Quiero que vayan tomando todas estas cositas así, como recordando de aquellos que estudiaron o aquellos que no estudiaron, para que vayan quedándose en la memoria de por qué hablamos todo esto.
la función del hidrógeno en el universo físico es importante. ¿Y quién regula y maneja el hidrógeno en el universo? Por supuesto que aquí también en el elemento químico aquí en la Tierra, es Oyum. Y al no existir esa función química en reacción dinámica, no había vida. Y lo vamos a ir explicando de a poquito, de a poquito. Ahí es donde se entiende del proceso de la vida y de la procreación dentro de los conceptos de la creación en el universo físico. Se necesita un elemento llamado hidrógeno, que es lo que va a cumplir la función de acción química y de reacciones químicas que van a empezar a cumplir funciones dentro de la creación. Bien, nosotros te estábamos hablando entonces del tema de lo que era el bochorno, los bajos niveles de conciencia. Y después vamos a seguir a la parte esta de la creación de Oyum. Y hay una parte que dice apatía, ¿no? La apatía, ¿qué quiere decir? Es una vibración baja. Apatía es un nombre femenino. Es un estado de desinterés, una falta de motivación, de entusiasmo, que es lo que se encuentra en una persona y que es indiferente ante cualquier estímulo externo. Pero ¿qué sucede acá? Fíjense que nosotros, vamos a decir nosotros, ¿no? Para ponernos todos, nosotros caemos constantemente en esta función. Y recuerden cuando hablábamos de Orm, que iba a ser la palabra que cuando bajaran, cuando se juntaban esas tres fuerzas, Imo, Obon y Echo, esas tres fuerzas, conocimiento, entendimiento y sabiduría, cuando se juntaban esas tres fuerzas energéticas de luz y formaban Or, que quiere decir palabra, entra el Ofo. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener las primeras situaciones de consecuencia de nuestra vida, el Ofo. El Ofo ese que decimos no puedo llegar, no soy, no voy a lograr esto, no sirvo, soy malo, o soy soberbio y digo, soy el mejor de todos, me la sé toda. Bueno, todo eso entra en función de acción de baja vibración de conciencia. Claro, porque esto que nosotros pensamos, ya lo llevamos a la palabra, al ofo, como decís vos, y cuando decimos, largamos este ofo, está más cerca de la acción. Entonces, esta apatía de la que vos estás hablando, que dice que uno no responde a los estímulos, sumado a la culpa, al bochorno, a la depresión, lleva a ese estado de la nada misma, ¿no? Porque no somos indiferentes, como decís vos, al estímulo externo, o sea que no hay nada que nos motive. Exacto. Y ahí nuestro Ori está vibrando en una frecuencia un nivel muy baja de conciencia, o sea, Ori, conciencia está vibrando baja, en un estado bajo de conciencia. Y ahí le podemos abrir las puertas a los yogunes, ¿no? No, es que ahí es donde va a filtrarse ya el ayogun para entrar en equilibrio. Ahora, eso lo vamos a ir explicando. Están esperando la oportunidad, digamos. Exactamente, están esperando la oportunidad. Pero también la apatía entra dentro de los estados depresivos. En todo lo que cubre la parte de depresión o estados depresivos, es lo que es la apatía. Pero también hay otros bajos, como decía, el miedo, el deseo, la soberbia, la arrogancia. Y estos son niveles que identifican la muerte, la enfermedad, la pérdida, los conflictos, la tragedia y las situaciones que azotan a la humanidad sin descanso. Y fíjense que vamos desde la unidad, o sea, desde un ser, a la comunidad. Y cuando nosotros hablamos de muerte, para nosotros es Iku, Arun, Ofo, todas esas cosas, la falta de paz mental, todo esto hace situaciones, o sea, todo esto son
patrones de energía que son atrayentes o atractores por resonancias de cualquier agente infeccioso como son los virus. Fíjense cómo nosotros vamos a empezar a cumplir una función unitaria, pero también a su vez se va a expandir a una función comunitaria, universal, a todo el planeta. ¿Por qué? Hay un sistema en nuestra Tierra, como es todo información, es vibración, es información, nosotros somos información, información de luz que hizo un proceso dentro de los UDU para la creación, es información totalmente inteligente. Es lo que va a hacer acciones y reacciones dentro de nuestra unidad como personas, como seres humanos o como ser humano y a su vez con el universo. El sistema de información que recorre o que recubre nuestro globo terráqueo, o sea, y a la Tierra, se llama sistema de cuerda o sistema Schumann. Toda esa accionar de ese entorno del mundo es información que está constantemente golpeándonos. Y recordemos esta parte. Entonces, vamos a Ori. Ori que decía, o, yo, Ori, verbo que quieres tomar, atraer. ¿Qué hace Ori? Ori resecciona todo lo que es nuestro entorno, nuestro movimiento, todas las ondas positivas o negativas, ondas femeninas o masculinas, en energía estamos hablando, energía masculina, energía femenina, positivo, negativo, y ya vamos explicando. Y cómo esto hace un accionar donde vamos a empezar a tener problemas, situaciones, como a su vez van a tener problemas y situaciones comunitarias, universales. Claro, nosotros como individuos podemos influir en la comunidad y el mundo, hay grupos enteros que pueden influir en el individuo en particular. Por ejemplo, todos estos grupos que tienen que ver, que cuidan la naturaleza, ¿no? Justo ahora tenía en la cabeza el grupo, pero no me olvidé en este instante. Estos que dan conciencia y muestran y le informan a la gente que tienen que tener conciencia con ciertos animales que están en extinción, en la naturaleza, ambientalistas. Ahí está. Y cómo ciertas cabezas individuales pueden transformar el mundo con la guerra, ¿no? Ahí estamos hablando cómo el individuo puede influir en la comunidad, cómo la comunidad, un grupo de una comunidad en un individuo, todos porque somos seres, el ser humano no está aislado en este planeta, no vive cada uno a una distancia demasiada, estamos todos cercanos unos a otros e interactuamos constantemente. Exactamente, interactuamos constantemente, por eso traemos todo esto. Esto es lo que decimos, así como se atraen, también evolucionan, son dinámicos y permanecen en el tiempo. Entonces, así como hay virus, también tenemos lo que se llaman radicales libres, que al ser conectados o digamos activados a través de nuestro sistema hormonal, que es a través de las glándulas, se liberan péptidos. Y en esa acción de electromagnetismo, esos péptidos van a golpear el núcleo de la célula. Electromagnéticamente, ¿no? Hay un proceso electromagnético muy pequeño. Esos péptidos van a despertar lo que se llaman radicales libres. Los radicales libres son células, para darle una explicación, que se despiertan ante esa acción, toman una información. ¿Esa información cuál es? Una información de dolor, una información de angustia, una información de depresión, una información negativa, no positiva, que va a influenciar que va a despertar que las células se empiecen a deformar. Cuando la célula se deforma se empieza a producir lo que se llama cáncer, con sus diferentes variantes. Pero vamos a ir introduciéndonos para que nosotros veamos qué orishá, qué irumolé actúan en función de nuestra defensa. ¿Qué nos dice Ifá? ¿Qué nos dice Olodumare? Olodumare nos dice, y lo repito siempre para que se pueda entender, Olodumare dice que nosotros no podemos morir por pérdida de sangre, no está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos morir por enfermedades,
o por accidentes. Pero acá hay que hacer un ítem. También está relacionado con destino. Si nuestro destino está en función de que nosotros pactamos tal día morir, va a ser así. Ahora, si es por un accidente, por una acción de terceros en función de ese ser, ¿no es cierto? Supongamos que venimos con un destino a cumplir una longevidad, pero viene un loco, tira una bomba nuclear y mató a media población. Y caímos en esa. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar sobre todo eso para que ese loco no se despierte y apriete el botón. Y ahora vamos a ir explicando cómo es la función de cada orilla, cada hidromolé, y qué es lo que nos enseña IFA para poder aprender todo esto e interpretar y conocer la verdad y ver dónde estamos parados y mostrar qué es lo que sucede. Cuando nosotros hablamos de vibraciones, y fíjense que dentro de nuestra rito holística, dentro del rito nuestro, dentro de la función, hay elementos. Esos elementos cumplen una función. Esas parlafernarias cumplen una función. Pero por lo más conocido dentro de las raíces afro son los tambores. Los tambores son un elemento, un instrumento de percusión. ¿Y la percusión qué es? La vibración. O sea, esto es una vibración, esto es una vibración, esto es una vibración, esto es una vibración y nosotros vibramos. Generador de energía. Generador de energía, generador de frecuencias, generador de genes en diferentes tipos de estados. Y ahí vamos viendo qué es lo que abre una frecuencia, qué es lo que abre otra. Entonces ahí vamos entendiendo de por qué. Hay gente que no entiende por qué se toca el tambor ritualísticamente. Piensan que estamos haciendo una adoración a Satanás, a Lucifer y a quien se le canta porque no entienden, no estudian, no comprenden y se cierran. Cuando son muy doctrinarios, se cierran. Hay gente que se cierra y hay que entenderlo. Está bien, tiene razón, pero nosotros no podemos dejar que no conozcan que la vibración es una forma de acción que también tiene nuestro cuerpo. Fíjense, un caso de vibración que es muy conocida, quizás no lo tengan en cuenta, pero es muy conocida, el famoso Aum. Cuando nosotros vemos ciertas religiones, sobre todo las las orientales, hay una forma de vibración que se llama el Om. El Om es el nombre de Dios en forma de vibración. Se conoce eso en forma de vibración porque es el Om, Om. Eso hace una vibración en nuestro interior. Por supuesto que son religiones orientales que hacen ese tipo de vibración. Se conectan porque vibra la caja de resonancia que habla a veces IFA. No veo habla eso. La caja de resonancia vibra. Eso vibra, produce la vibración y la glándula pineal vibra. Y en ese momento va a liberar ciertos elementos, dopamina, serotonina y cosas hormonas que va a producir que podamos conectarnos, que podemos entrar en contacto con otra parte de diferentes niveles, diferentes umbrales, como se le dice, conectarnos con otros espacios-tiempo. Qué interesante, ¿no? Una vibración. Esa vibración también se puede producir con el tambor, para una función especial, por supuesto, ¿no? Para una función enfocada a algo. Nosotros somos todos los idiomas tienen una vibración. El idioma yoruba es tántrico de una forma de vibración, por eso cada vez que hay una palabra yoruba cumple una función, una acción de tal forma de vibración que entra en conexiones directas. La persona entra en conexiones directas para poder tener entendimiento, conocimiento y sabiduría. Vamos con los teléfonos, así vamos por esta otra parte del programa. Bueno, una vez más, gracias a todos aquellos que están conectados y le contamos que estamos conectados o transmitiendo en directo con FM Orishá, el portal africanista, Herencia de Orum, y bueno, este programa Esencias que lo conduce el Baba Ifat Bemi Guarení, está también los días domingo
a las 9 p.m. Así que jueves y domingo los espera en este mismo horario el Baba y Fademi en su programa Esencia. Y los martes a las 22 horas los espero yo con mi programa Solo un Momento, en donde creamos un espacio para ustedes, para reflexionar, para tener en cuenta cosas que van pasando en el día a día. Para tener a consideración desde ya. Les paso los teléfonos para que ustedes puedan participar, mandar mensajito, el que sea, proponer algún tema, alguna consulta, lo que ustedes quieran. 011 443 57 446. 011 443 57 446 y el 011 532 35 410. 011 532 35 410. Si estás afuera del país, más 549. Bueno, gracias a México, a Paraguay, Colombia, al Chaco, Héctor Melo está a conectado. Santiago del Estero, Colombia, muchas gracias. Chile, Paraguay, ya dije. Sí. Y bueno, gracias por tomarse su tiempo y por todos los que están conectados en la radio escuchándonos. Mil gracias. Gracias por predisponer su tiempo. Fíjense que interesante, ¿no? Esto que, cómo se explica el tema de la pandemia, que se trata de moléculas, de efectos de moléculas, y esas moléculas no están tocándose. Se producen por una noción de vibración también, o sea, de un magnetismo, de un electromagnetismo, o sea, de una vibración que va a hacer que la persona vibre en la intensidad de esa molécula. ¿Y qué va a hacer? Ahora voy a explicar por qué. Y fíjense qué interesante esto. Esto se llama el famoso efecto mariposa. Estos patrones que se atraen o son atractores de resonancia, como lo dijo el doctor Lorenz, pero también hay un principio científico que explica, y es que es un enlace cuántico también. Pero recuerden esto, hace creo que 2 o 3 años atrás, IFA nos venía diciendo en los UDUs que venían saliendo a Valle, nos hablaba de que el sacerdote, cuando digo sacerdote también hablo de sacerdotisa, que decía que tenían que ir preparándose para todo este avance científico, porque necesitaba empezar a estudiar, a trabajar en profundidad, con mayor énfasis en todo esto, porque cada vez avanza más y necesitamos tener mayor conocimiento o entendimiento para poder suplir, ayudar y comprender lo que está sucediendo. Y acá vamos a empezar a ver por qué pasa todo esto y qué es lo que sucede con todas estas situaciones. Este principio, o sea, el enlace cuántico del efecto mariposa, se produce cuando hay dos partículas, cualquiera que sean estas partículas. O sea, una partícula puede estar a la distancia que sea, miles de millones, no importa la distancia, pero cuando esta partícula se activa, inmediatamente la otra partícula que esté del otro lado del mundo también se va a activar, y entonces se va a producir un efecto a distancia que va a llegar en un instante a la otra partícula, va a ser milésimas de segundo. Este efecto lo llamaba Albert Einstein, por ejemplo, la acción del fantasma a distancia. En los años 80 hubo un científico francés que hablaba del principio de la no localización y explicaba que todos los humanos estamos enlazados cuánticamente, y ahí entendemos acá cuánticamente en una conciencia, o sea, estamos enlazados en una conciencia comunitaria a nivel universal en este mundo, y eso es lo que se tiene que entender. Entonces, estamos enlazados cuánticamente en una conciencia. Es una dimensión local dentro de una conciencia, donde no existe una señal determinada para que esto se active, donde no necesita ni siquiera una señal para activarse, ya automáticamente se activa. Es increíble esto, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa? Solo necesita un mediador, alguien que esté en el mundo, del otro lado del mundo, que esté en esa resonancia de conciencia para poder tomar y empezar a cumplir esa función que se llama efecto mariposa. Y esto, como les decía... Es esto que está pasando acá en este preciso momento, ¿no? Que vos estás hablando y hay alguien en Colombia que está escuchando este programa y hay alguien en México, en Paraguay, Chile, Santiago, el Chaco que está escuchando y estamos bajo el mismo nivel, ¿no? Estamos siendo conscientes de todas estas palabras que estamos escuchando y estamos vibrando o tratando de vibrar en la misma sintonía. En frecuencias electromagnéticas, que se miden en hertz. Y eso hace que todos los orí se conecten automáticamente, sin necesidad de acción, de elemento, de nada. Entonces, acá es lo que entendemos, ¿no es cierto? ¿No? Es que es un efecto instantáneo. Y como yo le decía, y fue hace años que nos viene diciendo, en los Oduat Valle, que nos enfermaríamos por nosotros mismos. Nosotros fuimos los que activamos la frecuencia del problema del virus, del coronavirus que afectó a toda la población mundial, no a uno solo, a un montón. Eso llevó a muerte, llevó a que gente que quede mal, que pierda, o sea, volvemos al principio. La muerte, Iku, Arum, la enfermedad, Ofu, la pérdida. Y todos los problemas que trajo, a su vez, económicos mundiales, de situaciones. Bueno, hay muchas cosas que nos decía Ifá, que nos enfermaríamos por nosotros mismos. Y eso nos dice todos los días que debemos entender. Significa que tenemos que tomar soluciones que nos enseñó Ifá, pero Ifá nos enseña, pero nosotros tenemos que entender lo que nos está enseñando. ¿Se dan cuenta que no es solamente la inmolación o la egue, que hay mucho más en profundidad de esa inmolación y de esa egue, que hay una sabiduría a través de esos temas energéticos, subatómicos y de funciones químicas? Y tenemos que entenderlo. Porque si nosotros conocemos el proceso del orishá o del irumolé, sabemos perfectamente en conexión hacia dónde tenemos que enfocar nuestro pensamiento, nuestra conexión. Entonces, vivimos en un estrés constante también por todo lo que se está viviendo en la sociedad o en la familia, individual o en comunidad, y todo eso nos traspasa, nos interpela, nos atraviesa, y este estrés funciona también a favor, en contra porque hay un estrés absoluto extremo y otro moderado que hace bien también a la preocupación normal, y el estrés extremo es aquel que te lleva hasta reacciones físicas, mareos, vómitos, todo lo demás. Lo que estábamos hablando el otro día de esta hormona cortisol que tiene nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo con muchas hormonas que nos defienden hasta de lo menos pensado. La hormona del estrés. Y el cortisol eleva nuestro sistema inmune, nos cuida de un resfrío, de cualquier tipo de enfermedad, pero también nos puede dar una de las peores enfermedades. Por el estrés. Por el estrés el exceso mismo. de cortisol. El exceso de cortisol nos lleva hasta enfermedades incurables. Y el control de esta hormona, el cortisol, nos lleva a una vida moderada, sana, protegida, con un sistema inmune moderado, correcto y sano al mismo tiempo, ¿no? Así que mirá vos, todo lo que nos enseñó Ifá, que nosotros nos íbamos a enfermar por nosotros mismos, y el estrés es una de las enfermedades que hace años viene azotando a toda la humanidad, ¿no? Sí. Les recuerdo que estamos preparando un programa con el babá José de Obatala, que vamos a empezar a hablar del tema de la IA, o sea, de la inteligencia artificial. Es muy buena, pero también trae muchos peligros. Vamos a hablar de todo eso. No se lo pierdan en los próximos programas. Por eso hablamos que esto es individual, porque todo esfuerzo particular que podemos hacer es individual, pero a su vez, si encontramos personas que tengan resonancia,
y que piensen y que actúen y que sientan como uno mismo, nosotros hacemos una función de esos suri en función de acción. Y claro que podemos transformar el mundo. Ustedes miran, si no es una locura. No, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Por eso es el tema de resonancia. Cuando alguien dice, mi familia es un desastre, tenemos que decir, hay malas resonancias. Hay mala vibración. Pero no es porque hicieron esto que dicen, no, porque tenés hecho un mal. No, es un tema individual de energías, de resonancia y de proceso. Hay que tomarlo con mucho cuidado, porque nosotros si empezamos a cambiar funciones de resonancia de esta forma, de OFO, de enfoque, de pensamiento, vamos a lograr una transformación muy grande y positiva. Ifá nos dice que no importa, porque la teoría de la mariposa es la teoría del caos. Ifá nos dice y nos enseña, no importa cuánto caos hay a nuestro alrededor, no importa. Tenemos la capacidad individual de no enfermarnos si solo actuamos con sabiduría. Fíjense qué importante es lo que nos enseña Ifá. No importa el caos, nosotros somos los que hacemos que el caos rebote sobre nuestras funciones. Claro, el asunto es ser fuerte uno individualmente y saber qué es lo mío, qué es lo tuyo y no dejarse contaminar. Claro, miren qué fácil que es. Un virus no puede mutar por sí solo, porque no tiene condiciones de vida para poder multiplicarse. Vieron que a veces nos resfriamos, pasa eso. ¿Qué está pasando con nuestro sistema inmunológico? Pero el sistema inmunológico está conectado a la parte espiritual. No nos olvidemos, un virus no puede mutar por sí solo. No puede mutar por sí solo, porque no tiene las condiciones de vida para poder multiplicarse. Entonces, el virus no tiene conciencia. ¿Se entiende esto? Si no lo entienden, pregunten. Nos enfermamos cuando estamos viviendo un caos total. Exactamente. Nosotros buscamos la enfermedad. ¿Y qué nos dice Ifá entonces? Inconscientemente. Ifá nos dice, no importa cuánto caos hay en nuestro alrededor, en nuestra vida, tenemos la capacidad individual de no enfermarnos, perdón. ¿Y eso qué quiere decir? También no solamente enfoca la enfermedad, sino el proceso del crecimiento, el proceso de estar bien, el proceso del matrimonio, de la familia, de la casa, del trabajo y del dinero. Esto que vos decías, ¿no? Hay un caos alrededor, hay problemas familiares y todo lo demás, y eso me lleva a una apatía, porque yo voy y digo, bueno, esto es lo mismo que nada, ¿para qué voy a hacer esto si total mi familia no lo ve, no lo considera? Y ya empiezo con la duda, y ya, viste, empiezo con o puedo asistir al ego, a la soberbia. Claro, y empiezan a jugar todos esos valores y todos esos elementos que hacen que yo pueda tener gana o pueda en este esfuerzo de voluntad salir y que se arreglen solos. Por eso tenemos que entender todas estas palabras y tenemos que entender todos estos procesos que Ifá nos enseña. Pero no solamente en Ifá, en todas las religiones existen estos procesos, porque son parte de la verdad de Dios, parte de la verdad de los humanos para nosotros. Es un modo de vida. Claro, es un modo de vida. Es lo que aprendemos en la vida. Si el virus no tiene conciencia, entonces el virus necesita una célula viva y señales que expresen su misma vibración para poder transmitir ese material genético. O sea, ¿qué hace el virus? Toma información del núcleo de la célula, que nosotros la bombardeamos, que nosotros la hicimos percha, con malos pensamientos, malas situaciones, malos modos, o sea, Iguapelé, cero ahí, no existe. Surú, menos. Sin valores, ni buenas costumbres, ni consideración hacia el otro, empatía, nada. Exacto. ¿Se acuerdan los dos pilares fundamentales de Ori? Ori es el Iguapelé y el Surú. Iguapelé, buen carácter y surú, pero se tiene que entender qué es Iguapelé y qué es surú de la paciencia. La paciencia es surú, es una palabra. Y ahí es lo que nosotros tenemos. Entonces estábamos hablando de esto, que el virus necesita una célula viva, con vida, porque la célula tiene vida, y tiene información inteligente nuestra. Tiene todos nuestros datos, tiene todo ahí lo que... Así, ahora te ataco por acá, te doy acá, este es tu lugar más débil. Nosotros nos tenemos que dar cuenta, lo que dijo el doctor Blazer,
que los virus atacan las bacterias, que nosotros tenemos un 10% más de bacterias que de células en el cuerpo, o sea que forman el 99% del material genético de nuestro cuerpo, y además las bacterias son las que entrenan a las células del cuerpo para nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema inmunológico hace que actúe y ataque todo patógeno. ¿Me entienden la importancia de la parte espiritual y la parte de enfocarnos? ¿Por qué? Porque la parte espiritual hace que tengamos un mejor sistema inmunológico, está conectado. Por eso cuando estamos enfermos en hospitales tenemos que ayudar a la persona para hacer que ese cuerpo empiece a trabajar en función de su sanación. Tenemos que tratar de hacerlo porque se desconoce, no nos enseñan, no nos explican. No tenemos el conocimiento de eso, de entender qué es energía, que nosotros necesitamos una función de pensamiento en conciencia, de acción directa para poder hacer la transformación de nuestro ser. Entonces, la parte inmunológica actúa al ataque del patógeno nocivo que ataca nuestro cuerpo, y aparte producen sustancias para que las células puedan operar en sus funciones. Cada célula tiene una función. Imagínense lo inteligente. ¿Saben qué hay adentro de nuestras células? ¿Saben qué hay adentro de nuestra información? ADN. Cuando nosotros hablamos de ancestralidad, tenemos que estar hablando de ADN. Que era solamente micro manchas claro. en el cuerpo, y ahora no, hay información. Cuando nosotros estamos, eso es lo que decía, cuando estamos hablando de ADN, estamos hablando de ancestralidad. Hay un tema que me caló muy profundo, que lo hizo un cantante español que decía, que había fallecido el papá, y le hizo una canción. Y decía, te llevo en mi sangre pero no te puedo abrazar. Lleva a su papá dentro o sea, lleva a su ancestralidad dentro pero no lo puedo abrazar. Pero pará, yo le mandé un mail, le dije, sí, lo podés abrazar. ¿Por qué? Porque si vos te querés, si vos actúas sobre vos, estás actuando sobre tu ancestro. Estás queriendo a tu ancestro, porque tu ancestro te enseñó, te trajo al mundo para que tengas vida, para que seas feliz, para que no pases situaciones. Sí, uno me decía, pero a mí me tocó. No, nosotros elegimos esa función porque es una acción de destino, que está conectado al Orí, que nosotros tenemos que aprender en acción de que algo suceda. Claro, aprendemos de lo bueno y lo malo. Claro, ahí está. Del buen padre que me tocó y del mal padre que me tocó. Y bueno, ahí está el caos de vida. Entonces, ¿qué dice Ifá? No importa el caos en donde estemos, pero no vamos a morir si usamos la inteligencia, si usamos la sabiduría y si usamos el conocimiento, entendimiento de lo que nos enseña Ifá. Entonces, ¿qué produce estas funciones de las células cuando están naciendo? Bueno, porque el proceso de descontrol en nuestro sistema nervioso es por la mala alimentación, la falta de nutrición, un estrés producido por el mal manejo del ambiente que nos rodea. Dejemos de renegar y empecemos a cambiar todas esas funciones, esas acciones, esas reacciones, pensamientos. Lo que es mío es mío. Es todo un proceso de cambio. Nada es nuestro. Difícil porque y fácil todo, al mismo tiempo. Claro, nada es nuestro. Porque todo queda acá en el mundo. Nada, se van a llevar nada, ni siquiera el cuerpo. Se van a llevar la información en la transformación. Entonces, ¿qué pasa? Como se absorbe todo eso lo que nos rodea, nos quedamos... por ejemplo, si nos quedamos sin bacterias, por ejemplo en la flora intestinal, nos vamos a enfermar de cualquier virus que sea el coronavirus, sea un resfrío, sea un mosquito que nos picó, nos va a agarrar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sistema inmunológico bajo, no hay bacterias que actúen sobre el accionar de esos virus. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden bien esto, que el ser humano tiene dos cerebros, dicen los orientales, el cerebro físico y el cerebro de acá, no tangible, que se encuentra en el tantín inferior, en la zona del intestino. Es importantísimo esto porque es lo principal cuando nosotros nos enfermamos. Si nosotros perdemos la flora bacteriana, todos los microbios que hay, chao,
Miren una cosa, los microbios existieron antes del ser humano en el mundo, porque era un mundo microbiano. ¿Y cómo podemos entender esto? Ya estaba en el mundo. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo podemos entender a través de Ifá? En un odu que es Ogunda Bede. En Ogunda Bede nos cuenta la historia que dice que habían dos personas discutiendo sobre un mismo tema y no lograban ponerse de acuerdo. Hasta que vino un sacerdote mayor con un joven que lo acompañó y le dijo, ¿cuál de los dos tiene razón?, le preguntó al maestro. Entonces el maestro miró, escuchó y tomó la decisión cuál era la solución de todo ese problema que se había creado. Entonces, claro, una vez que el sacerdote mayor preguntó y le dio la respuesta, el joven le preguntó, ¿de dónde saca ese conocimiento que apoya esa opinión que daba? Entonces él le dice, como dice Ifá, yo lo conocí allí donde el caracol de la babosa es moldeado antes de que nazca, donde el caparazón de la tortuga es moldeada anticipadamente al arribo a la tierra o a la hiel, donde la piel fresca de la serpiente es preparada para la llegada al mundo, donde la palma de la mano surge antes de que nazca. Este signo nos habla de una dimensión invisible de estructuras físicas que son construidas. ¿Dónde? En el Orún, nosotros lo sabemos. Pero la gente, para que sepa, el Orún, el cielo, no es el Orún, el cielo que nosotros vemos físicamente. Son estructuras físicas que se construyen en planos, en formas físicas que nosotros no podemos observar a través del ojo humano, pero existe ahí. Fíjense en lo que nos enseña Ifá. Ifá nos enseña con el número 16, que es el número de Ifá, que Ifá construye la vida en cristales del agua. Entonces, ¿qué es lo que construye? Hay una forma que se crean, que construye Ifá a través de la molécula del agua, a través de los cristales del agua. Y hubo muchos trabajos, sobre todo un científico japonés que decía palabras, por ejemplo, de distintos lugares, sacaba agua y decía, te odio, te amo, no sé, morite, cosas feas, y se formaban cristales feos, o sea, se deformaban. Cuando decía te amo, te quiero, siento paz, cosas que hacían procesos de cristales, hermosos cristales, se hacían estructuras hermosísimas dentro de la función de lo que es el agua, ¿no? Cuando ese proceso se lo hacía con el cristal, para poder hacerlo se lo congelaba, se lo hacía, primero se mandaba el ofo y después se congelaba y ahí quedaban los cristales, depende de lo que se decía. Después yo voy a hablar más del agua y de la construcción de la vida del agua que nos enseña Ifá. Dentro de la biología esto se llama campo morfogenético y viene del griego, que significa forma, y Génesis, recuérdense el libro del Génesis, bueno, Génesis significa el origen. Este concepto surge de los campos electromagnéticos. Fíjese, te arrancamos con el electromagnetismo y vamos. La teoría del caos es propuesta por primera vez por Henry Porcher en 1880. Después es ampliada en 1961 por Edward Lorenz como la teoría del famoso efecto mariposa, que dice que una mariposa puede mover sus alas en un lugar del planeta y su efecto podría sentirse en el otro lado del planeta. O sea, estuvimos hablando y desarrollando todo este tema. Gracias a Miguel Abogado que nos está escuchando, gracias a la gente de Colombia, muchísimas gracias. Recordemos que estamos conectados por FM Orellá, transmitiendo por FM Orellá, el portal africanista y herencias de Orún. Y para cualquier mensajito que quieran enviar, y gracias desde ya a todos los que se están conectando en la radio y por el Face,
El número para poder participar es 011-443-57-446. 011-532-35-410. Y si estamos afuera del país, más 54-9. Bueno, miren, ya son las 22:10 acá, así que vamos a dejar hasta acá porque más de 40 minutos nuestro cerebro no puede absorber. Nuestro cerebro físico, más de 40 minutos no podemos ni estudiar ni leer porque se dispersa. Ya no estamos prestando atención. Entonces, bueno, puedo prestar atención, estás al lado mío. Bueno, entonces vamos a seguir con este tema en el próximo programa, que es el día domingo 21 horas, los espero ahí. Si tienen preguntas, mándenlas que las preparamos y yo se las contesto al aire, así vamos interactuando. Y si pueden y quieren, porque no es obligación, compartan, denle like, compartan, y si nos ven en YouTube, aprieten para darnos una ayuda para poder seguir con todos estos programas, porque es un trabajo arduo de tiempo que nos lleva a desarrollar, traer los temas y todo eso. Gracias a todos los que están ahí. Recuerden, jueves y domingo 21 horas está Esencia, los martes 22 horas solo un momento con la Ionifa y Fapamilerín. Después tenemos los programas que ahí van a ser puestos en la grilla de FM Orillá, el portal africanista, Herencia de Orún, y estamos transmitiendo en directo por la Bea Guaraní Argentina y por la Bea Guaraní Bursaco. Les pido que si entendieron un poquito esto, empiecen a aplicarlo para poder entrar de la parte individualista de cada uno de nosotros, de la parte de nuestro orí individual, a conectarnos con todos los orí para hacer esta gran transformación. Esta gran transformación. Hoy lo dijo el Papa León XIV y también lo dijo el Papa Francisco, que con él trabajé, estoy trabajando, construyendo puentes para poder unir las religiones en pos de una mejor humanidad. Y hoy el Papa lo dijo, León XIV lo dijo, que va a seguir construyendo puentes para unificar, unir, no desunir, porque es lo que necesita el mundo. Estamos al borde de crisis graves, estamos en caos constante, económicos, estados mentales, hambre, enfermedades, situaciones que se pueden revertir desde lo individual a lo comunitario. Pidan por las comunidades, pidan por los niños, pidan por las mujeres, respeten las mujeres, pidan por nuestra tierra, cuiden la tierra, cuiden a Yalayé, cuiden a la madre tierra, cuiden a la Pachamama, hay que cuidarla, vivimos de ella, necesitamos de ella, no la destruyamos. Gracias. Madre, ¿te despide? Sí, bueno, recordemos que estamos conectados por FM Orellá, el portal africanista, Herencias de Orún, y que el domingo, los días domingos y jueves, está el Baba y Fatmimi a las 9 p.m. El martes, 22 horas, solo un momento, con mi conducción, la Ionifa y Fapamilerín, y bueno, buscando un espacio para la reflexión. Yo les pido, cerrando este programa, yo les pido que se tomen un momentito, todos los días, un segundito, y elevemos un pensamiento por la paz del mundo, la juventud, por los niños, por nuestros abuelos, por nuestra madre tierra. Misericordia, madre tierra, misericordia. Bueno, hasta la próxima. Yo soy la Iaifa Pamilerín, en la conducción de este programa, el Baba y Fatmimi Guaraní. Gracias al Pai y de Obatalá y Eli, que están ahí conectados de Misiones. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Los dejamos con música y sigan escuchando la radio.